Shabbat Shalom, queridos hermanos. Muy buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros en este día. Hoy tenemos un estudio muy interesante. Vamos a hablar de los sentidos espirituales. Y antes de entrar de lleno en el estudio, quiero comentarles que esto lo puso en mi corazón esta mañana el Eterno, pero toda esta semana estuvo ministrando un hermano muy querido con relación a esto. O sea que cuando él me lo comentó, supe que es una confirmación. Entonces, vamos a iniciar con unos versículos y luego entonces vamos a el desarrollo de este estudio. Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hechos 28:26 dice, ve a este pueblo y diles, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Isaías 42 del 19 al 20 dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? Tan sordo como el mensajero a quien envío. ¿Quién es tan ciego como el que está en paz? Tan ciego como el siervo del Señor. Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. Lucas 8:10 dice, y él dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Si analizamos a profundidad los versículos que acabamos de leer, encontraremos lo siguiente. Ojos que no ven ni perciben, oídos que no escuchan ni entienden. Pero ¿cómo es esto? Si tenemos los ojos y los oídos sanos, lo normal es que cuando los tenemos abiertos, es que veamos lo que tenemos frente a nosotros y escuchemos todo ruido a nuestro alrededor. También el versículo habla de un corazón no entendido. Pero el corazón, ¿para qué sirve? En el sentido físico, natural, el corazón es un órgano muscular que se encarga de bombear sangre oxigenada a todo el cuerpo y sangre desoxigenada a los pulmones. Pero un momento, hay algo aquí. El versículo dice un corazón que no es entendido. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Tiene el corazón cerebro? ¿Qué es lo que nos están mostrando los escritores de estos versículos y la Biblia? ¿Hay algo que como creyentes no hemos entendido? ¿Será que estos versículos nos están hablando de funciones adicionales que tienen estos sentidos? ¿O es que hay otros sentidos? ¿Qué es en realidad lo que nos muestra la escritura? Estos versículos nos están hablando de los siguientes puntos. Que los sentidos físicos tienen un equivalente en lo espiritual. Hay ciertas condiciones espirituales que el creyente debe tener para que nuestros sentidos estén abiertos, despiertos y podamos ejercitarlos. Que nuestros sentidos también deben estar alineados a la voluntad del Eterno. Entonces, estamos viendo que en nuestro cuerpo residen los sentidos. La palabra sentido es la facultad mediante la cual percibe el hombre la impresión o percepción de las cosas exteriores y es ayudado por ciertos órganos sensoriales que no son los órganos especializados que reciben estímulos del exterior y transmiten el impulso a través de las vías nerviosas hasta el sistema nervioso central, donde se procesa y se genera una respuesta.
Fuimos diseñados para completar la obra de que el Eterno comenzó en la eternidad. Sabemos que Adán fue colocado en el jardín del Edén con la finalidad de continuar la obra, pero éste perdió sus sentidos al pecar y perdió la chequina del Eterno que lo revestía. En tal sentido, Yeshua vino a establecer una nueva creación, un nuevo hombre que tenga su naturaleza, diseñado con todos los atributos para completar la obra y lograr que esta obra se cumpla sin fracasar. Ese nuevo hombre somos nosotros, los creyentes, pero solo los que han madurado en sus sentidos espirituales podrán cumplir con lo que se ha mandado efectivamente. Entonces, tardos para oír es una enfermedad que nos impide madurar y avanzar. La palabra tardo significa haragán, flojo, negligente. El libro de Hebreos, en el capítulo 6, del 11 al 12, nos indica que lo contrario a tardo es tener solicitud de empeño, que significa tener dedicación, estar apercibidos para hacer las cosas rápidamente. Entonces, ser tardos en oír es un problema en el corazón que tiene como resultado quedar en la infancia espiritual. El Eterno no quiere que sigamos escuchando verdades presentes, sino que nuestra vida sea transformada para seguir revelándonos las riquezas de su reino y que son manifestadas a los que estamos en Yeshua. Entonces, ¿qué son los sentidos? Se definen como la capacidad para percibir estímulos de nuestro entorno. Los órganos de los sentidos captan impresiones que son transmitidas al cerebro y ésta las convierte en sensaciones. En el libro de Hebreos, capítulo 5, 14, la palabra sentidos tiene que ver con la comprensión intelectual o dicho de otra manera, con la inteligencia espiritual. Entonces, inteligencia es la capacidad que tenemos de aprender, de entender, de razonar y de tomar decisiones. En el versículo, Pablo nos está diciendo que una persona madura ha permitido que esa inteligencia espiritual sea transformada para discernir, y discernir es separar, es hacer distinción, es usar criterios para determinar un resultado. Entonces, el discernimiento espiritual es la capacidad de separar y ajustar lo espiritual en lo espiritual. Y para lograr esto, necesitamos tener nuestros sentidos espirituales ejercitados, porque son estos los que nos permiten discernir entre el bien y el mal. Y cuando una persona discierne algo bueno y algo malo, sabrá qué decir, sabrá cómo actuar y sabrá qué hacer. Entonces, hoy en día podemos ver que el mundo está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esto se debe a que sus sentidos espirituales están dormidos o desactivados. Los hijos del Eterno debemos prestar mucha atención a cómo se encuentran nuestros sentidos espirituales, porque a través de esto podemos percibir, distinguir, reconocer y escuchar lo que el Eterno quiere decir. Entonces, con nuestra vista detectamos lo que sucede en el entorno. Con el gusto distinguimos los sabores. Con el oír percibimos los sonidos. El olfato nos permite oler el entorno y el tacto reconocer todas las cosas. Entonces, como estamos viendo, los 5 sentidos principales que todo ser humano tiene son el oído y se encuentra en la oreja. La vista se encuentra en el ojo. El olfato está ubicado en la nariz, el gusto en la boca, específicamente en la lengua, y el tacto en la piel y más específicamente en las manos.
y estos nos fueron dados para usarlos y ejercitarlos para diferenciar entre lo bueno, y lo malo. ¿Cómo sabemos esto? Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Voy a leer este versículo otra vez. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, es importante conocer cómo estamos conformados, de qué estamos compuestos y qué somos. La escritura nos habla de que somos espíritu, cuerpo y por ende llegamos a ser un alma viviente. El hombre fue tomado del polvo de la tierra, el Eterno sopló su espíritu, su ruach, su aliento de vida. Entonces dice Génesis 2:6 que vino a ser Adán un alma viviente. Entonces estamos compuestos por este cuerpo y el espíritu del Eterno. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, pero los sentidos están ubicados en el alma. Es por eso que un muerto no siente, aunque tenga los órganos allí, y es porque su alma y su espíritu han abandonado su cuerpo. Santiago 2:26 dice, porque como el espíritu, perdón, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Primera de Juan 1, del 1 al 4 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Entonces el apóstol Juan escribe en su epístola universal y menciona algo que es de gran trascendencia para nosotros en nuestros días, sobre todo en estos días en los que la gente habla de lo que no ha experimentado, en los que la gente piensa que todo lo hace, todo lo sabe, en los que todo el mundo cree que es espiritual, que es maduro, pero veamos qué es lo que Juan nos está diciendo. Dice, lo que hemos oído, está hablando del oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, está hablando de la vista, lo que han palpado nuestras manos, está hablando del tacto. Les anunciamos el sentido del gusto, o sea, la boca, para que también tengan comunión con nosotros, el olfato. Hace mención de 5 cosas que deben estar activadas en nuestra vida. Habla de algo que es tan esencial para nuestra vida como creyentes y que la mayor parte de nosotros no les prestamos atención porque pensamos que porque ya somos salvos, porque ya estamos en la Torá, ya deben estar activadas en nuestra vida. Tanto descuido le hemos puesto que ya ni siquiera nos preguntamos si en verdad están o no activas en nuestra vida. Y menciona que es necesario que los 5 sentidos estén activados, estén sanos. Miremos lo que el apóstol Pablo escribe sobre esto.
Hebreos capítulo 5 del 12 al 14 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, escuchen ahora, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, este versículo habla de los sentidos. Pablo dice que solo el creyente maduro sabe discernir entre el bien y el mal con sus sentidos espirituales. Y realmente así es. El discernimiento es una señal de esta madurez. Entonces el apóstol aquí también nos dice, debiendo ser maestros, tienen necesidad de leche. El alimento sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados. Y los sentidos espirituales se deben ejercitar, se deben trabajar para que podamos tener un buen discernimiento. Pero amados, ¿cómo podemos ejercitar algo si ni siquiera sabemos lo que es o en qué consiste? Es más, ni siquiera sabemos dónde se localizan. Lo tremendo del tiempo que nos ha tocado vivir es que ya nadie considera que le hace falta ejercitar sus sentidos. Es más, si preguntásemos, ¿verdad?, a otros que si tienen los sentidos ejercitados, les van a decir que sí. Si la pregunta y si usted le pregunta que si son maduros en la fe, también les van a decir que sí. Entonces, ese es justamente el problema, que queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece que son y no como enseña la escritura. Sin embargo, cuando se ve la realidad, es otra, totalmente diferente, que contradice a lo que nosotros estamos creyendo, ya que estamos, ¿verdad?, viendo entonces por qué hay mucha gente que no entiende o malentiende las cosas cuando alguien le dice algo. Porque hay gente que escucha una predicación y se va como vino, como si lo hubieran predicado en otro idioma, en parábolas o aún más en hebreo primitivo, sin entender nada del mensaje. Entran y salen de la misma manera, porque a veces leemos las escrituras y no entendemos lo que el Eterno nos quiere decir. Porque en nuestras vidas a veces no hay ni siquiera fe, hermanos, la emuná, esa emuná necesaria para que se nos quite un dolor de cabeza. Pero si decimos que tenemos los sentidos bien ejercitados, ¿por qué pasa el tiempo y seguimos siendo los mismos? No hay un cambio genuino en nuestras vidas. No hay ese cambio que el Eterno quiere y anhela que debe haber en nosotros. Es tiempo, hermanos, de que comencemos a trabajar nuestros sentidos espirituales. Vamos a comenzar con el primer sentido, el oído. Y esta palabra viene del latín audito y es el órgano responsable de la audición y el equilibrio. Se divide en tres zonas: oído externo, medio e interno. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 9, si alguno tiene oído, oiga. El equilibrio, los canales semicirculares y el vestíbulo dentro del oído están relacionados con el sentido del equilibrio. En estos canales hay unos pelos similares a los del órgano de Corti y detectan los cambios de posición de la cabeza. Los tres canales semicirculares se extienden desde el vestíbulo formando ángulos más o menos rectos entre sí, lo cual permite que los órganos sensoriales registren los movimientos de la cabeza cuando hacemos esto
cuando movemos la cabeza de arriba para abajo, hacia adelante y hacia atrás, y de izquierda hacia la derecha. Sobre las células pilosas del vestíbulo se encuentran unos cristales de carbonato de calcio, conocidos en el lenguaje técnico como otolitos y en el lenguaje coloquial como arenilla del oído. Cuando la cabeza está inclinada, los otolitos cambian de posición y los pelos que se encuentran debajo responden al cambio de presión. Los ojos y ciertas células sensoriales de la piel y de tejidos internos también ayudan a mantener el equilibrio. Pero cuando el laberinto del oído está dañado o destruido, se producen problemas de equilibrio. Es posible que quien padezca de una enfermedad o un problema en el oído interno no pueda mantenerse de pie con los ojos cerrados sin tambalearse o sin caerse. Y a este padecimiento se le conoce como vértigo. Hermanos, el Eterno, de verdad que yo me quedo cada día más impresionada. Es que somos una máquina perfecta. El equilibrio es muy importante para nuestro buen desarrollo en todos los sentidos. El equilibrio es sinónimo de armonía, de orden, de equidad, de sensatez del cuerpo. Los que somos del Eterno escuchamos y obedecemos. Shema. Es tiempo de dejar de oír tantas cosas que no nos edifican y de filtrar lo que oímos y a quién oímos. Apocalipsis 22:18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El oído es atacado por enfermedades en el oído externo, medio e interno. En otras palabras, en todas las tres áreas del oído necesitamos sanidad para estar alineados con lo que el Señor pide, quiere y bendecirle con todo nuestro ser. Salmo 103:1 dice, bendice alma mía, ayude y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y en estos días en que la apostasía está en pleno desarrollo en las congregaciones, no debemos oír cosas extrañas ni voces de hombres, sino solamente oír la palabra del Eterno, buscar su rostro para poder escuchar su voz. Eclesiastés 5:1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Proverbios 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. El Eterno tiene un hisopo espiritual para limpiar nuestros oídos. Lucas 8:18 dice, mira pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Oseas 2:14 dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En los sentidos naturales, el sentido del oído está en las orejas. Ahí está el órgano que oye. Pero hermanos, en el ámbito espiritual, el oído está en el corazón. La persona madura a veces cierra sus ojos para no oír corrupción. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. La persona madura no disfruta oyendo mentiras, quejas, chismes, propuestas corruptas. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Isaías 33:15 y 16. De la misma cosa habla otro pasaje, Proverbios 4:23. Oigan lo que dice, sobre toda cosa guardada,
Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardarse sin mancha del mundo y guardar el corazón en la práctica es no participar, no oír, no ver cosas impuras o inmundas. Tristemente, muchas veces la persona inmadura tapa sus oídos, no de las cosas dañinas, sino de la palabra de verdad. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Eterno les es cosa vergonzosa, no la aman. Jeremías 6:10. A los inmaduros no les interesante la palabra del Eterno. Piensan que es aburrido, tienen vergüenza de eso y hasta lo rechazan, como se dijo antes. Prefieren tener entretenimiento. Son muy básicos, están muy en la superficie, viven agitados por las emociones, mientras que el creyente maduro no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá del Eterno está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Salmo 1, del 1 al 2. El creyente maduro tiene hambre genuina de la palabra del Eterno, hambre de la justicia y de la verdad, ama cosas sanas, prefiere no escuchar chistes sucios, o música o telenovela o películas mundanas, porque sabe que estas cosas no edifican su alma, sino que sirven de estorbo. Y una advertencia grave de las consecuencias de tapar los oídos de la palabra del Eterno es que puede tener como consecuencia el endurecimiento total del corazón. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la Torá ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu. Zacarías capítulo 7, versículo 11. ¿Cuál es entonces la importancia espiritual de este órgano del oído? El oído de las personas maduras es sensible para oír y cumplir las necesidades de su prójimo. No cierra su oído al clamor del pobre. Proverbios 21:13. Hacen sensible todo lo que el Espíritu del Eterno que habita en ellos les exhorta. Tienen oídos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hasta tienen el verdadero don de discernir los espíritus. Disciernen la voz del Eterno, la de su propia carne y la de los espíritus inmundos. Conclusión, hermanos. Oír significa obedecer. Significa que habiendo escuchado la palabra del Eterno, las ponemos por obra y obedeciendo sus mandamientos, preceptos y sus estatutos. La vista, el próximo sentido espiritual. La visión es la facultad por la cual a través del ojo, órgano visual, se percibe el mundo exterior. Y en realidad, el órgano que efectúa el proceso de la visión, aunque usted no lo crea, es el cerebro. La función del ojo es simplemente traducir las vibraciones electromagnéticas de la luz en un determinado tipo de impulso nervioso que se transmite desde el cerebro. La palabra ojo viene de la palabra latina oculo, que significa órgano de la visión. Salmo 94:9 dice, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. La voluntad del Eterno es que miremos siempre lo recto. Muchos no están viendo la gloria del Eterno y se están dejando contaminar y contaminan sus vidas con las cosas del mundo, con las distracciones, nos están manteniendo ocupados. Hay muchos programas con pornografía, con brujería, hechicería, magia, bajos deseos, doble sentido que están entrando por la vista de muchos y que han permitido la contaminación de su cuerpo. Lucas 11:34 dice, la lámpara del ojo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Romanos 3:18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces muchos van a las congregaciones no para adorar al Eterno, sino a ver los defectos de los demás,
para criticar al que adora, para criticar al que predica, al maestro, al rabino, al pastor. Hay ojos que no ven las cosas espirituales, solo las cosas malas, los errores, las faltas. Marcos 9:47 dice, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. La enfermedad más terrible del ojo es la ceguera. Y hay muchas personas que ya sufren de esta terrible ceguera y no ven más allá de lo que tienen frente a ellos. Sirven en el templo para que los vean los hombres y no el Eterno. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Yeshua, de Mashiach, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Muchos están atemorizados por la situación económica en que vivimos y dejan al Eterno por otras cosas. Trabajan demasiado, estudian, se afanan y no ponen tiempo, ni tienen tiempo para buscar al Eterno. Preocupados por la economía, el hambre, la guerra, los trabajos, los peligros, la persecución. No miran que Él está con nosotros y que ese que está con nosotros es más grande que cualquier problema o enemigo que se presenta en este mundo. Debemos, hermanos, abrir los ojos espirituales. Segunda de Reyes 6, del 16 al 17 dijo, Él les dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Yudhe Bathei, que abra sus ojos para que vea. Entonces Yudhe Bathei abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El Eterno ha prometido suplir nuestras necesidades y estoy segura que Él sabe que las tenemos. Él conoce todo. La Biblia dice que aún antes de que hagamos una petición, Él ya la sabe. Hay otros que han recibido, según ellos, tanta bendición material de Dios que se han olvidado del Dios que le dio la bendición. Y dicen que no necesitan nada porque ellos son ricos y están completos en Cristo. ¿De verdad? En Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es tiempo, hermanos, de limpiarnos de las enfermedades del ojo. Y la medicina la encontramos en la escritura, en la Torá, y es el colirio espiritual. La palabra colirio viene del latín colirio y significa lavativa del ojo o lavado del ojo. Esto lo podemos hacer con la palabra del Eterno y la unción de su Espíritu Santo, de su Ruach HaKodesh. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La vista está en los ojos, en el ámbito natural, pero en los sentidos espirituales está en el entendimiento. Y el entendimiento es el sentido de la vista espiritual. La persona madura cierra sus ojos para no ver cosa mala, de acuerdo a Isaías 33:15. Y esto está bien claro. El mundo en que vivimos es muy visual. Los medios de comunicación y toda la industria de entretenimiento está basada en el poder de manipulación de imágenes. La persona madura lo percibe y a veces el mensaje parece bueno, pero detrás hay una mala intención. Entonces, en conclusión, ver es darse cuenta de la verdad, darse cuenta del error, comenzar a comprender al fin cómo es el reino del Eterno, darse cuenta de que debemos cambiar, darnos cuenta de que tenemos que tener un compromiso y una magnitud en ese compromiso que representa seguir a Yeshua,
comenzar a desear obedecer la palabra del Eterno, pero en forma profunda y de verdad recibir sus consejos y aplicarlos en nuestra vida. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. La persona madura a veces ve cosas que no podemos ni imaginar, ve más allá de lo natural, porque ve con los ojos del Eterno. El próximo sentido, el olfato. Y el olfato, esta palabra viene del latín olfactum y es uno de los 5 sentidos con el que se perciben los olores. La nariz está equipada con nervios olfativos y es el principal órgano del olfato. Los nervios olfativos son importantes para diferenciar el gusto de las sustancias que se encuentran dentro de nuestra boca. El sentido del olfato y el sentido del gusto están conectados. Es decir, muchas sensaciones que se perciben como sensaciones gustativas en realidad tienen su origen en el sentido del olfato. Fíjese que cuando usted va a comer una fruta, ¿qué usted primero hace? El olor. Y ese olor dulce o agridulce es lo que nos abre ese apetito de querer comerla. Primera de Corintios 12, del 17 al 18 dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Hay muchos creyentes y personas que todas las cosas le hieden o huelen mal y no ven solución a sus problemas. Y esto es debido a que ellos han quitado su fe del que todo lo puede. Si en el momento más terrible de su vida usted tiene confianza en el Eterno, usted va a ver la gloria del Eterno. Juan 11:39 dice, dijo Yeshua, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Yeshua le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Debemos presentar a Dios un buen olor día a día. Y la forma de hacerlo es a través de nuestras oraciones. Por eso la palabra dice que nuestras oraciones suben a Él con olor de incienso agradable. Usted como creyente despide un olor. Y en el antiguo tiempo, o sea, el tiempo atrás, los hebreos presentaban sus ofrendas al Eterno en olor fragante 3 veces al día. Hermanos, ¿estamos presentándonos delante del Eterno como ofrendas vivas? Números 28:2 dice, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardarán ofreciéndomelo en todo tiempo. Cuando nosotros guardamos un buen testimonio en todas partes, es otra manera de que nos presentamos con olor grato para el Eterno. Primera de Corintios 2:14 al 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y miren lo que dice este mismo versículo, pero en otra traducción. Está la Biblia latinoamericana. Presten atención. Dice, el que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar. ¿Quién ha conocido la forma de pensar del Señor y puede aconsejarle? Y precisamente nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo. El olfato natural está en la nariz, pero los sentidos espirituales, este sentido está en la mente, en el pensamiento, en tener la mentalidad de Yeshua o en el pensar como Yeshua pensaba.
y representa en lo espiritual el discernimiento. O sea, entienda, hermano, el discernimiento suyo está localizado en la nariz, en su olfato. La persona madura tiene su olfato ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. No le agrada el olor del alcohol, ni de la marihuana, ni de otras cosas dañinas y pecaminosas. No le agrada el olor de los antros. Huele la corrupción. Aunque todo parezca muy bonito y no ofensivo, huele al enemigo de lejos. Esto es un sentido espiritual. Y hay lugares a los que usted llega y aparentemente están limpios, pero huele mal o huele a podrido. ¿No le ha sucedido? Puede que todo parezca bien, se oiga bien, pero hay ese olor de la presencia del pecado. Entonces el creyente dice, esto me huele mal. No, gracias, no lo quiero en mi vida. En conclusión, el olfato espiritual es la capacidad de discernir que algo huele mal, o mejor dicho, que algo no está bien, aunque todo parezca bonito, aunque la enseñanza parezca alineada. Esa persona con ese discernimiento detecta lo que viene del eterno y lo que no es del eterno. El cuarto sentido, el gusto. Y el gusto es uno de los sentidos que actúa por contacto de sustancias solubles en la lengua. El ser humano es capaz de percibir un abanico amplio de sabores como respuesta a la combinación de varios estímulos, entre ellos la textura, la temperatura, el olor y el gusto. Como mencionamos anteriormente, el gusto y el olfato están íntimamente ligados. Considerado de forma aislada, el sentido del gusto solo percibe 4 sabores básicos: dulce, salado, ácido y amargo. Cada uno de ellos es detectado por un tipo especial de papilas gustativas. Y la lengua cumple un papel fundamental. La palabra lengua viene del latín lingua y significa perdón, órgano muscular muy movible situado en la cavidad de la boca y sirve para gustar, deglutir o comer y articular los sonidos de la voz. La palabra lengua aparece un total de 142 veces en la escritura. Oh, qué tremenda es la lengua, que en la santa palabra del Eterno se habla tanto de ella. El Eterno fue quien hizo la boca y le enseñó al hombre lo que él debe hablar. Y esta palabra se la dijo a Moisés. Recuerdan que lo leímos hace unos días y en la actualidad nos la recuerda a nosotros. Éxodo 4 del 11 al 12 dice, y el Eterno le respondió. Esto fue cuando Moisés estaba poniendo tantas excusas para no hacer la obra, ejecutar el llamado que el Eterno le estaba haciendo. El Eterno le dijo, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yud-Heh-Vav-Heh? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y hay una serie de recomendaciones a nosotros los creyentes en la Biblia para que nos orientemos de cómo debemos usar este sentido. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos de lo que decimos con nuestra boca. Nuestra boca no es para decir malas palabras o maldecir al prójimo. No, es para bendecir primeramente al Eterno y luego a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hermanos. Santiago 3 del 8 al 10 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Proverbios 12, 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina.
Hay personas que siendo creyentes son groseras con sus bocas. ¿Cómo? Quizás no dicen malas palabras, quizás no dicen groserías ni vulgaridades, pero la actitud y la forma de hablar deja mucho que decir. Efesios 4:31 dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hay que hablar lo que es santo, lo que es bueno, lo que es afable, lo que edifica y lo que llena de gozo. Y primera de Tito, del 10 al 11 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Fuerte, hermanos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Tenemos que cuidarnos del chisme, la lashon hará, la murmuración, el cuento, la intriga, patrañas, invenciones, habladurías, son armas que ha utilizado el enemigo por los siglos para dividir no solamente hogares, sino congregaciones, ciudades, y hasta hecho que naciones entren en guerra por estas malicias destructoras. Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Yud-Heh-Vav-Heh. El lashon hara, el chisme, es igual al asesinato en la Torá. Proverbios 11:13 al 14 dice, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Hay mucha amonestación para nosotros en la escritura en cuanto al chisme. Primera de Timoteo 5:13 dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Tremendo que eso esté en la escritura. Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 26:20, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Proverbios 26:22, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. El tiempo que resta, hermanos, es para honrar con nuestros labios al Eterno y debemos hacerlo con un corazón sincero. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y primera de Pedro 3:10 dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Debemos de honrar al Eterno con todo nuestro ser. Y una vez más, Salmo 103:1 dice, bendice alma mía Yahvé y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hebreos 6:4-5 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. El gusto natural está en la boca, pero los sentidos espirituales están en la boca y el oído. Cada vez que estamos escuchando la palabra del Eterno, estamos ejercitando el gusto. Gusto por la palabra de Dios. Y el gusto representado por la lengua, y con ella muchas veces bendecimos a Dios, pero también maldecimos a nuestros hermanos. La madurez espiritual implica hablar así. Escuchad pues, porque voy a decir cosas excelentes. Voy a abrir mis labios para cosas rectas, porque mi boca dice la verdad y mis labios abominan la impiedad. Justas son todas las razones de mi boca,
Nada hay en ellas perverso ni torcido. Todas son claras para el que entiende y rectas para los que han hallado sabiduría. ¿Saben dónde está eso? Proverbios capítulo 6, del 8 al 9. Todas estas cosas son para los que han hallado sabiduría, o sea, madurez, así lo dice el pasaje. Si quieres saber si una persona está madura espiritualmente, calla y escucha lo que habla. Sus palabras son excelentes, llenas de sabiduría, de amor. No hay amargura ni dolor en ellas. No maldice a los demás, no critica, no se da a la gritería ni a los pleitos. Hay poder y autoridad en lo que hablamos. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto hablar como en este pasaje de Proverbios 8 del 6 al 9 que ya hemos leído? En conclusión, hermanos, el sentido espiritual del gusto es la lengua, lo que hablamos, lo que bendecimos y lo que maldecimos. Si controlamos la lengua, controlamos todo nuestro cuerpo. Una persona madura espiritualmente siempre habla correcto, habla sabiduría y sus palabras siempre traen alivio, esperanza, consuelo y es medicina para los demás. Oremos para que así el Eterno ponga nuestras bocas, que seamos de edificación y bendición para todos los que nos rodean. Y el quinto sentido es el tacto. Tacto viene del latín tactu y es uno de los sentidos que tenemos los seres humanos y el más grande de todos. A través del tacto, el cuerpo percibe el contacto con las distintas sustancias, objetos, con todo. Los seres humanos presentan terminaciones nerviosas especializadas y localizadas en la piel, que se llaman receptores del tacto. Este sentido trabaja a través de las manos y la palabra mano es la porción terminal de los brazos o extremidades anteriores de los seres humanos adaptadas para agarrar, para agarrarnos, para asir, levantar las cosas, tomar las cosas. Y la palabra mano aparece 1032 veces en la escritura. Y la palabra manos solamente, o sea, mano en singular, para que me comprendan, 1032 y manos en plural, 506 veces. Y es formidable ver que se habla tanto de este miembro del cuerpo, de este sentido del tacto en la palabra del Eterno. Para estar en la presencia del Eterno, dice la palabra que debemos tener nuestras manos limpias. Salmo 24, 3 al 4 dice, ¿quién subirá al monte del Eterno? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. O sea, fíjense cómo aquí, en este versículo de Salmo, se habla del tacto, del oído, de todos los sentidos. Muchos pueden ser grandes incrédulos a causa del sentido del tacto. Si no lo tocan y lo tienen en sus manos o dedos, no lo creen. Recordemos qué pasó en Juan 20, 24 al 27. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Yeshua vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Yeshua, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, shalom alejem. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Los creyentes somos llamados a usar nuestras manos y dedos para buenas obras, obras de caridad, y no para amenazar y mucho menos golpear a nuestro prójimo.
Isaías 58:9 dice, entonces invocarás y te oirá el Eterno, clamarás y dirás a él, heme aquí, Hineni, en hebreo. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Isaías 58:9. Y recordemos algo importante. Aquí está hablando del ayuno. Y muchos no han logrado comprender que el verdadero ayuno va acompañado de una obra de caridad, porque muchos todavía no han entendido eso. Cuando usted ayuna, tiene que ofrecer una caridad a una persona necesitada. Y el ayuno no es para pedirle a Dios que haga cosas por usted. El ayuno es para su edificación, su crecimiento espiritual. Pero de eso hablaremos en otra oportunidad. Pero fíjese lo que dice aquí. Invocaremos al Eterno y Él nos oirá. Y clamaremos a Él y Él nos va a decir, heme aquí. Nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras acciones deben ser claras. No debemos andar con titubeos. Nuestro sí debe de ser un sí y nuestro no debe ser un no. Nuestra forma de hablar dice mucho de nuestras aptitudes. Proverbios 6:12 al 14 dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo, siempre siembra las discordias. No debemos confiar en nuestras habilidades personales para pelear la batalla de la fe. La preparación de este sentido debe siempre ser dependiendo del Eterno, nuestra dependencia a Él. Salmo 144:1 dice, bendito sea el Eterno, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Salmo 121:5 dice, el Eterno es tu guardador, el Eterno es tu sombra a tu mano derecha. Isaías 41:13, porque yo, el Eterno, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hemos analizado cada uno de los sentidos y pudimos ver que si no nos alineamos con las cosas del Eterno, esto nos trae sordera y ceguera espiritual. Pero veamos algo más. Lucas 8, del 44 al 48 dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, los zigzig, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Yeshua dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con el maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Yeshua dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. El tacto está en la piel, pero en lo espiritual está en nuestra fe, en nuestra emuná. Esta mujer tocó al Señor espiritualmente con su fe. No solamente lo tocó con su mano, ya que ella se repetía constantemente para sí dentro de ella que podría ser sanada solamente con tocar su manto. Y vemos que así fue. Ella tocó los zigzig de Yeshua y recibió sanidad. Es por esto que en otros pasajes bíblicos se nos habla de la imposición de manos para sanidad, para liberación y para otras funciones. El tacto, dice otro versículo, y al pasar un espíritu delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Eso está en Job capítulo 4:15. La persona madura tiene también su tacto espiritual ejercitado en el discernimiento del bien y el mal. Y es increíble, pero es así, hermanos. Y es algo llamativo,
A veces cuando hay presencia de cosas inmundas, nuestra piel se pone sensible y muchas veces no entendemos por qué y no prestamos atención. Y muchas veces lo que decimos es, ay, se me puso la piel de gallina. Pero es nuestro sentido espiritual alertándonos de que hay algo que no está bien. A veces usted siente un frío extraño cuando usted llega a un lugar. Otras veces se siente como un viento desagradable que pasa cerca. O sea, el cuerpo discierne la presencia inmunda con algún tipo de incomodidad y la persona madura no está viendo las cosas inmundas por todos lados. No, hermanos, porque tiene el discernimiento suficiente, tiene equilibrio y sabe perfectamente por el lenguaje de su tacto, o sea, de su cuerpo, cuando hay una cercanía de algo que no es puro y que no viene del Eterno. En conclusión, dice la Escritura, amados hermanos, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Mashiach, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. En conclusión y resumiendo lo que hemos aprendido hoy, sentido del oído está en el corazón. El sentido de la vista está en el entendimiento. El sentido del olfato está en la mente, en el discernimiento. El sentido del gusto está en el oído. Y el sentido del tacto está en la fe, en nuestra emuná. En estos últimos días es esencial que cada creyente aprenda a sintonizar, a alinear sus oídos para que podamos oír la voz del Eterno. Hemos aprendido, hermanos, que hay más que una voz que nos habla desde el mundo. Nuestros oídos espirituales podrán oír de los dos lados, la voz del Eterno, pero también voces extrañas. Pero la voz que es más fuerte e influyente en nuestras vidas depende de nuestra ubicación. ¿Vivimos más apegados al Eterno o vivimos más apegados a lo mundano? Los que se nos han ubicado y preparado bien son aquellos que no se han preparado y que son vulnerables a cualquier espíritu de engaño. También hoy hemos aprendido que pueden haber cosas en nuestras vidas que pueden ensordecer, dormir nuestros oídos espirituales a la voz del Eterno. Veamos estos factores brevemente. Cosas que provocan que no podamos usar nuestros sentidos espirituales y nos dé sordera y ceguera espiritual. La rebeldía. Hay rebeldía abierta, pero también hay rebeldía pasiva, la que no confronta, pero usted sabe que están siendo rebeldes. Puede ser obvia, pero también sutil. Y el libro de Ezequiel nos hace saber sin duda que la rebeldía provoca sordera y ceguera espiritual. La ofensa, hermanos, cuando tenemos odio, cuando tenemos rencor, cuando hemos tenido contacto con espíritus de adivinación y de engaño, esto también adormece nuestros sentidos espirituales. Y la ofensa, retomando el punto, nos hace muy vulnerables. Para el propósito de esta enseñanza, vamos a agrupar juntamente la ofensa con el resentimiento, el odio, la falta de perdón, la amargura y también podemos añadir ahí el racismo. Cuando el apóstol Pablo escribió de la cena de Pesaj, nos habló de la necesidad de discernir el cuerpo de Yeshua, el cuerpo de Cristo. Esto se aplica a los que también de alguna manera podemos hoy discernir que son nuestros hermanos. ¿Qué significa discernir el cuerpo de Cristo en nuestros hermanos? Esto se refiere a mostrarle la honra, el respeto
el amor que nosotros debemos dar a nuestros hermanos. La ofensa es la herramienta que más se ha presentado en nuestros días para cegar nuestros espíritus, nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos, tapar nuestros oídos, envenenar nuestra alma. Entonces, aquel que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, dice Primera de Juan 2:11. Entonces, otra cosa que nos cierra el sentido espiritual es un alma herida. Un alma herida puede resultar de una infección que, aunque usted no lo crea, afecta a todo el cuerpo. La sospecha, la crítica, la hipersensibilidad, vivir con amargura. Hermanos, todo eso es un alma herida. Y Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella muchos se han contaminado. El discernimiento y la sospecha nos pueden parecer muy similares, hermanos. Preste atención a lo que estoy diciendo. Lo voy a repetir. El discernimiento que te da el Eterno y sospechar, creer que sabes, nos pueden parecer similares, pero son diferentes. La diferencia entre el discernimiento y la sospecha es la fuente, pero la causa es el corazón. El discernimiento espiritual es algo que proviene del Eterno y opera a base de fe. El discernimiento espiritual puede discernir problemas en una persona, pero está dispuesto a creer lo mejor de las personas. Sin embargo, la sospecha es algo que proviene de un alma herida y opera a base de temor. La sospecha rápidamente cree lo peor de otros. No puede ver la promesa ni el potencial que tiene la persona. La sospecha siempre presume lo malo y puede percibir erróneamente problemas aun cuando no existen. Y esto trae contienda, división, acusación falsa y más heridas. ¿Por qué? Porque lastimamos a los hermanos. Lo próximo es un corazón herido y tenemos que orar ahí para que el Eterno traiga sanidad. ¿Quién no ha sido herido en este tiempo? Pero tenemos que estar dispuestos a soltar el pasado y a perdonar. Es una decisión de fe, porque aunque no podamos, lo ponemos en manos del Eterno y el Eterno opera ahí. Yo soy vivo testimonio de eso. Y ahora uno, hermanos, que hoy no se habla, que ha cegado, adormecido nuestros sentidos espirituales, el espíritu de estupor. ¿Qué es el espíritu de estupor? ¿Cómo afecta a la persona? ¿Por qué envió el Eterno este espíritu a algunas personas? ¿Y cómo podemos mantenernos libres de él? Preste atención aquí, porque usted se va a sorprender. Romanos 11 del 7 al 8 dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, el Eterno les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. El contexto de este pasaje habla de una rebelión de Israel y de idolatría. Podríamos decir que querían más el engaño de la idolatría que la verdad que venía del Eterno. Y la consecuencia para los que no querían la verdad era que el Eterno mismo envió un espíritu de estupor para cegar sus ojos y ensordecer sus oídos. ¿Y por qué el Eterno haría algo así? ¿No es el Eterno un Dios de amor? Era el amor del Eterno que no les permitió ver y oír la verdad, porque él sabía que no querían y no la aceptarían. La palabra estupor significa sueño y el diccionario define la palabra estupor de la siguiente manera: disminución de la actividad intelectual acompañada de cierto aire de indiferencia. Y esa indiferencia o insensibilidad trae a los creyentes torpeza y desánimo
que les impide crecer en Yeshua y los estanca en un estado que los ciega a la visión y a los asuntos del Eterno. Es algo similar a entrar en un sueño profundo, el cual nos pone a dormir y nos impide servir al Eterno. ¿Cuántas veces usted está oyendo una enseñanza que es buena, de edificación y que puede transformar su vida, y usted comienza a tener un sueño tan grande que usted no puede ni oír ni permanecer despierto? Esto es el espíritu de estupor. Y tiene que orar para que, si eso le está pasando, el Eterno le ayude y quite eso de usted. La palabra nos pinta un cuadro de una persona que está dormida y que, aunque en su subconsciencia puede oír la alarma sonando para despertarle, el sueño es tan fuerte que le impide responder y sigue dormida a pesar de las consecuencias. Esta persona perdió la habilidad de responder. Después de que Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, el Eterno les vio hablar como siempre. El Eterno entonces los llamó. Ellos le oyeron, pero se escondieron. Habían rechazado el mandamiento de verdad y en ese momento sus sentidos espirituales fueron cerrados. El Eterno quiere que seamos libres. Ya casi estamos terminando. Entonces sabemos que Yeshua es el Mashiach, es la verdad. Los que comprueban que le aman y que son amigos de él, guardando sus mandamientos, recibirán mayor manifestación del Eterno. Hermanos, tenemos que orar en este tiempo para que el Eterno despierte nuestros sentidos espirituales y podamos discernir el bien del mal. Aferrémonos a la palabra del Eterno, busquemos más de su presencia. Y es así como nosotros vamos a permanecer y a crecer en su palabra. Mantén tu pasión espiritual, tu primer amor. Esto te conservará en el camino correcto. Shalom, shalom, queridos hermanos. Hasta aquí este estudio. Espero que haya sido de mucha edificación. Para mí fue de gran bendición. Que tengan un hermoso resto de Shabbat. Shalom.